José María Muguers, intendente de Guatimozín, ¿cómo te va? Muy buenas noches, José. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, como decíamos, la preocupación, queremos que a través de tus palabras nos vayas diciendo cómo está el panorama en Guatimozín. Bueno, ante todo, ¿no es cierto? Tenemos una situación que puede ser en grandes rasgos similar a la que están viviendo la mayoría de las localidades de nuestra zona. Entiéndase por nuestra zona saliendo del contexto de lo que es la provincia de Córdoba, ¿no? Porque son al final la pandemia no mide por departamento, no tiene esa inteligencia, sino que está en la zona en general nuestra. Ujú. Puede ser un poco más o un poco menos que la realidad que están viviendo todos los pueblos, ¿no? Que podríamos decir que están algunas entrando en un pico, otras ya lo están y otras tal vez de una mejor suerte están saliendo del mismo, ¿no? Ujú. ¿En qué situación te encontrás hoy? ¿Cómo está el nivel de contagios diarios en Guatimozín, José? Bueno, nosotros tenemos un nivel de contagio que, bueno, en el caso de hoy tenemos un solo caso. Eso no significa que en los próximos días podamos afirmar que vamos a estar en ese nivel. Yo, por una cuestión, ¿no es cierto? Si se quiere un poco hasta, si se quiere, irresponsable, porque hay que esperar siempre los resultados, que son la verdad de la historia, de los hisopados pendientes que tenemos, que en el caso nuestro tiene que andar alrededor de los 30, sin duda que me atrevería a decir que van a ser más, ¿no? No va a ser de uno por día como es en el caso de hoy, y la realidad marca que nosotros venimos teniendo diariamente casos 5 o 6 por día, ¿no? Para Ujú. ponerle una cifra, a veces son 3, otras veces son 7, tuvimos 13, pero sin duda que estamos en una etapa donde el COVID en Guatimozín está circulando, donde entramos a un contagio de muchos de nuestra población y sobre todo tenemos mucha gente aislada y tenemos gente con síntomas. Es decir, hoy llegó a Guatimozín como llegó a otro lugar y como ya estuvo en otras localidades anteriormente. Y bueno, con esto hay que lucharla y convivir con esta situación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay un punto de llegada donde diga, bueno, llegaste y se corta, no sabemos cuándo es el final de todo esto. Ujú. Hablaste de gente con síntomas, pero en buen estado, estado delicado. José, como uno pensando en los traslados que están tan dificultosos hoy, ¿cómo es esta situación? Bueno, fuiste muy bien a la pregunta, porque gracias a Dios en Guatimozín, en esta situación, nosotros no tuvimos que trasladar a nadie por COVID o un caso, ¿no es cierto?, que no llegó ni siquiera a necesitar respiración mecánica, sino que, bueno, por control de placas. Entonces, ¿qué está pasando en Guatimozín? En Guatimozín hay contagios, pero las personas lo van superando con una normalidad que es muy importante. ¿Por qué? Porque acá el problema real, hay que empezar a hablar así para que también entienda el que está escuchando, ¿no es cierto? Hoy Canal 65, es que esto es inevitable. Entonces, el problema dónde se da cuando hay que producir el traslado. ¿Por qué se da el problema? Muy simple, porque hay una realidad sanitaria en los lugares que son receptores de los traslados, sea el Hospital de Corral de Busto, sea Marco Juárez, sea Villa María o Córdoba, donde por la complejidad de la cantidad de contagios que está padeciendo la provincia, es muy difícil conseguir un traslado. Ujú. Y en médicos, ¿cómo está? ¿La están peleando ahí todos los médicos del país? ¿Cómo estás en Guatimozín con el doctor Luis? ¿Y están bien? ¿Faltan? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, nosotros tenemos una situación primero que antes de responderte esa pregunta, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un contexto de organización hasta el día de hoy muy prolija, muy firme, ¿no es cierto?, sobre cimientos claros hacia dónde vamos, que es fundamental en estos casos de pandemia y más en el pico que podemos estar nosotros ahora, es decir, tener un norte. Eso Ujú. tenemos claro. Dentro de eso nosotros tenemos hoy la cuestión de los médicos, que es la pregunta que vos me hacías, donde hoy tenemos una doctora que se encuentra aislada porque, bueno, sufrió el contagio de COVID
tenemos al doctor Somoza, que él hoy momentáneamente se encuentra aislado, no porque él haya sido contagiado, sino por una cuestión, ¿no es cierto?, que él ha decidido de preservar, sobre todo, la buena intención, porque él es contacto de un contacto estrecho. Entonces él ha decidido por una cuestión ética, cree que tiene que estar aislado hasta que el hisopado de él dé negativo y pueda salir de nuevo. Cuando realmente pasa por una cuestión de ética la decisión de aislarse, porque hay que tenerlo en claro y la población tiene que saber que los doctores no son contacto estrecho de nadie, porque los doctores viven en contacto con los enfermos. Entonces, ¿cuándo tiene que aislarse un doctor? Que corresponde por ley, cuando ese tiene un síntoma o da positivo. El doctor Somoza, que es valorable también por una cuestión ética, dice, bueno, yo voy a esperar. Entonces, hoy tenemos de lo que es el staff de médicos de nuestra localidad, de 3 médicos tenemos uno solo, que es Yanina Yagli. Bueno, se complica cuando los médicos están en esta situación, ¿no, José? Debe ser un momento no muy lindo, ¿no? Tener un médico con COVID y uno aislado, preocupante la situación, pero por lo que veo vos tenés un ánimo muy positivo en sacar esto adelante, ¿no? No, yo no tengo ánimo positivo. Yo lo que sé es que hay un solo norte y que ir para adelante y trabajar y resistir ante esta situación, porque esto no es algo que se elige, sino uno le toca esto y no podés entrar en nada que no sea empezar en pensar cómo salir. Es decir, vos no te podés dejar influir. En el caso de los intendentes, o particularmente en el caso mío, vos haces una barrera a la mala influencia o a cualquier cosa que te aporte, que te quite horas de trabajo. Ni siquiera estamos hablando de que te saque un estímulo que te haga que por cuestiones pequeñas de chicanas que se dan generalmente, y si se quiere en algunos casos son hasta entendibles. ¿Por qué? Porque la gente está mal. Entonces, a veces la gente en esa situación, que en una situación normal no se comportan así, bueno, expone su problema, lo que cree que el problema o lo que cree que tiene que ser o cómo comportarse ante la pandemia. Entonces, el intendente es receptor de esa situación. El intendente debe escuchar, el intendente debe, aunque no esté de acuerdo, debe tratar de serenar, y el intendente lo único que tiene que pensar es tratar que esa persona interprete mínimamente la situación o que se está trabajando y rápidamente pensar cómo seguir trabajando. ¿Por qué? Porque imagínate, Luis Horacio, que ni así podemos garantizar, imagínate si uno entra en chicana o en pequeñeces, es decir, esto es inviable. Entonces Exacto. acá claramente tiene que haber un norte. Vamos perdiendo soldados por el camino, lo vamos a ir recuperando los soldados la semana que viene, dentro de 15 días. Esto es así, hay que tomarlo como una situación que tiene que ser tomada así. Es decir, acá hay que trabajar cada día más horas, ¿por qué? Por lo que bien vos decís. Es decir, tenemos en el dispensario una enfermera aislada, los quedamos con una, tiene que trabajar más. ¿Y quién nos puede ayudar? Lo ayudamos lo del grupo, los que no somos médicos, el intendente, secretario, lo de la mesa epidemiológica, el asistente social, el camillero, el ambulanciero. Hay que trabajar y ver para adelante, nada de entrar que dijo uno, que dijo el otro, porque estas situaciones se afrontan de esta manera. José, tenés un hogar de ancianos en Guatimozín. ¿Cómo lo estás cuidando? Bueno, obviamente ahí nosotros tenemos una situación que es la más preocupante que hoy nosotros tenemos, ¿bien? ¿Por qué? Porque el hogar de ancianos es de por sí el sector más débil ante el COVID. ¿Por qué? Porque son ancianos mismos los que se encuentran ahí. Nosotros desde el primer día, y vos si vas a las notas que hicimos cuando empezaba esta pandemia, ya venía yo hablando de esa situación. Hoy, ¿cuál es la realidad de nuestro hogar? La siguiente: a hoy, 24 de septiembre, mañana, pasado, no sé, porque esto es así, ¿no es cierto? Yo te hablo de hoy. Nosotros tuvimos un inconveniente que lo padecimos, ¿no es cierto? Como lo padeció la doctora, que estaba ahí en el hogar, pero realmente no hubo ningún contagio dentro del hogar.
Ya se puede decir por qué, porque técnicamente es inviable que haya habido contagio. Es decir, ¿qué quiero decir yo para ser claro el que está escuchando? Hoy no tenemos ninguno. Si aparece algún contagio, no es porque la doctora que estuvo en su momento, o está todavía con algún síntoma de COVID, haya contagiado a alguien. Por la sencilla y elemental razón que han pasado los 14 días de ventana que tiene este COVID, que es desde el 9 del 9, que estuvo por última vez, al 23 del 9, que fue ayer. ¿Qué corrobora eso? Que nosotros, en su momento, cuando ingresó el 9, tenía un test negativo, después tuvo el 14, que ya no iba más, un hisopado negativo y dio positivo el 18, es decir, 11 días posteriores a que estuvo. Nosotros, de todos modos, a los abuelos del hogar los hisopamos, porque corresponde por protocolo, ¿no es cierto? Dieron negativo y a algunos abuelos le hicimos hasta 3 hisopados por las dudas en la ventana, que como bien te decía, es del 9 de septiembre al 23 de septiembre. Es decir, hoy no hay un abuelo que esté contagiado en el hogar. ¿Cuál es el problema que se nos presenta a nosotros? Creo que debe ser por lo menos los pueblos chicos que tienen hogares, ¿no es cierto? Es lo siguiente. Hoy nosotros los comunicamos con los familiares y le dijimos lo siguiente. Como ya se lo habíamos dicho la primera vez, cuando la situación no era del grado de complejidad que había ahora, en su momento nosotros le dijimos, bueno, mire, si alguien se quiere llevar al abuelo porque cree que está más seguro en su casa que en un hogar, que se lo lleve. Porque nosotros no podemos firmar en ningún lado que no vaya a entrar COVID. Bueno, ninguno se fue. Llegamos hasta hoy 24 de septiembre sin ningún contagio. Pero en el día de hoy nosotros hemos tenido contacto con los familiares diciéndole lo siguiente. Aquel familiar que puede colaborar con el municipio y llevarse el abuelo, estaría colaborando. ¿Por qué? Porque el primer problema que nosotros tenemos es que el plantel de empleados está agotando. ¿Por qué? Por la sencilla y elemental razón que nosotros son todos testeados y a veces los test dan dudosos, se hisopan y pasan horas que tienen que ser cubiertas por otro empleado. Y como no podemos buscar empleados nuevos por una cuestión de bioseguridad, es decir, que no estemos trayendo a alguien que no lo teníamos dentro del plantel, que lo veníamos haciendo test y hisopado permanentemente, tenemos que recargar la hora de trabajo en las enfermeras que tenemos trabajando. Eso lleva un agotamiento físico y mental. Obviamente, por un lado eso, pero sobre todo, es decir, ¿qué le puede pasar al hogar de ancianos de Guatimozín? Puede pasar que por contacto estrecho, ni lleguemos todavía al caso de COVID, por contacto estrecho, los empleados del hogar tengan que ser, en un momento, tienen que estar aislados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La cantidad de empleados va a disminuir en el hogar y vamos a tener un problema muy serio para tener a esos abuelos. Ahora, esto no significa que a que le estemos diciendo usted se lo tiene que llevar sí o sí, porque no hemos entrado en una etapa que se lo tenga que llevar sí o sí. Pero nosotros tenemos que ir abriendo, como decía el gaucho, el paraguas. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar. ¿Qué han dicho los familiares, José? Hola. ¿Qué te dicen los familiares? Bueno, los familiares obviamente es una complicación. ¿Por qué? Porque también es entendible que el familiar no tenga las condiciones en su hogar para tener a determinados abuelos. No toda la complejidad de los abuelos son la misma. Lo que el familiar tiene que interpretar, que dentro de las posibilidades, si se lo puede llevar, lo va a dar una mano. Si no se lo puede llevar porque no puede, no importa la razón, nosotros lo vamos a seguir atendiendo. Ahora, podemos llegar a una situación, porque nosotros no estamos hablando de lo fácil, de lo mejor, nosotros tenemos que ir un paso adelante por las dudas que suceda. No estamos hablando de esto porque nos gusta, sino porque puede suceder. Entonces, tenemos 3 situaciones. Agotamiento de personal, no podemos ingresar a cualquiera. Podemos quedarnos con menos personal por contacto estrecho, porque acá hay que ser bien claro en algo.
hasta el día de hoy vinieron una barbaridad, porque lo demuestra que ninguno dio positivo, que los test, es decir, y eso está en la prueba fehaciente. Ahora bien, también hay que ponerse del lado de aquellas enfermeras o toda persona que trabaja en el hogar de ancianos que tienen una familia, que tienen una vida y pueden caer como contacto estrecho por un familiar también, como caen en otra actividad. No puede vivir un enfermero pensando todo el día con la presión que no puede transformarse en primer lugar en contacto estrecho y en segundo tener mala suerte de ser portador de COVID. Entonces, eso también es una realidad. Y el tercer caso es que ingrese el COVID, como ha ingresado en tantos hogares y como hoy, por mala suerte, en la localidad de Corral de Busto hay un hogar que tienen todos sus abuelos COVID. Ahora la pregunta sería, para ser bien claro, escúcheme Muguerza, todo perfecto, pero en los otros hogares, ¿qué? ¿Se llevan todos los abuelos los familiares? ¿Cómo hacen? Porque yo no veo que en todos los lugares se haga como usted dice que quiere hacer en Guati. Muy simple. Se quedan todos los abuelos adentro del hogar, como el caso de Corral de Busto, todos con COVID, y se va trasladando solamente a los que están con síntomas o graves y quedan todos aislados adentro, con COVID. Eso sí, nosotros vamos a tener también un inconveniente que vamos a tener que tener una persona que en el caso que estemos saturados, de algún lado le iremos a sacar y un médico, y así iremos para adelante. Pero nosotros, ¿qué queremos llegar? A que hay una salida que es mejor que esa, la que estamos ofreciendo y la que estamos poniendo a disposición, que para nada es una obligación de parte del familiar. Ahora bien, siempre es mejor prevenir que curar. Esto en cuestiones de leyes, legalmente, hablaba yo con un abogado el otro día y me decía, no, vos no tenés que aclarar nada. ¿Por qué? Porque es natural que vos sabés que al abuelo lo podés buscar cuando quieras. No es que vos vas a buscar un preso que te presentás en una comisaría, en una cárcel, y decís, oiga, discúlpeme, ¿qué está buscando? Usted venga a buscar al preso tal. No, no se lo puede llevar. Pues tiene que cumplir una condena. Eso es así. Ahora, en un hogar vos sabés que se expone más que en tu casa. Bien, por más que nosotros lo vengamos trabajando bien, que no tengamos caso. Es una realidad y tenemos que abrir el paraguas, pero no abrir el paraguas para cubrir nosotros, porque yo no me tengo que cubrir de nada, porque si no, no podría ser intendente, sino para que el familiar tenga otra opción. Y es bueno decírselo, porque no todo termina en lo legal. Entonces, mire, usted si puede llevarse el familiar, lo lleva, los alivia. Si usted no se puede llevar el familiar, sepa que en un momento, vamos a ver, vaya pensando que dentro de unos días, dentro de un mes, si no pasa nada. Dios, también tenemos que pensar que podemos tener suerte y que no suceda nada. Si no sucede nada, mejor. Lo que vos no podés dejar es de ser previsible hacia dónde va y por qué hacer las cosas. Entonces, esa es la historia del hogar. Conclusión, hoy en el hogar nosotros no tenemos ningún caso. Si aparece un caso, está claro, pues es demostrable, con los hisopados, y porque son papeles oficiales, que no fue en ningún caso por el contagio que lamentablemente tuvo nuestra doctora, ¿no? ¿Cómo estás con las flexibilizaciones? ¿Cómo está Guati hoy? ¿Qué actividades están funcionando? ¿Cuáles están prohibidas? Bueno, Guatimosín nosotros hicimos, siempre fuimos reacios a adelantarnos, a tomar medidas que posteriormente la necesitemos y encontremos una sociedad muy agotada por medidas que hemos tomado apresuradas. En algo que no hay una ciencia exacta, que es muy difícil determinarlo. Entonces, ¿nosotros qué decidimos? Del primer momento, mientras que la situación sea llevadera, nosotros no íbamos a interrumpir en nada el comportamiento normal que venía teniendo las actividades comerciales y las actividades, lo que es, por ejemplo, lo de caminar, gimnasio, los bares. Bueno, ¿por qué lo creíamos fundamental? Porque acá hay un componente que también es económico, el que lo quiere entender, que lo entiende, el que no lo quiere entender, es porque no tiene la necesidad económica, pero es real, y una cuestión psicológica que es que las personas la están pasando mal también, donde también uno tiene que tratar de que sea lo más normal dentro de una situación que no es normal como una pandemia. Bueno, ¿qué sucedió? Nosotros tuvimos
13 casos juntos. Entonces nosotros declaramos un asueto sanitario de 3 días. ¿Por qué declaramos el asueto sanitario? Si bien ese asueto lo iba a permitir que el virus indudablemente no circule cuando ya había muy poca circulación, si no lo declaramos para organizarnos, la mesa epidemiológica, cómo íbamos a trabajar bien y para ver con qué técnica o con qué estrategia íbamos a salir después del asueto sanitario, porque no sabíamos si íbamos a contar con la cantidad de material para afrontar esta pandemia y que en un momento va a llegar también y lo vamos a afrontar con las herramientas que tengamos, pero es decir, volvemos siempre a lo mismo, es decir, claramente, con algún error seguramente, pero hacia dónde vamos. Hoy nosotros, cuando terminó ese asueto sanitario, volvimos a la normalidad, pero ¿basado en qué? En una normalidad que no es la normalidad con la que entramos a la asueto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 250 personas aisladas de planilla. Es decir, eso están aislados sí o sí. Y mañana seguramente vamos a tener alrededor de 100 personas más. Lo vamos a ir a 350 personas aisladas. A eso hay que sumarles que hay muchas personas que con criterio se autoaíslan. Por la sencilla y elemental razón que acá la sociedad ha interpretado algo, por lo menos en Guatimozín y creo que debe ser en todos lados. Acá vos tenés dos problemas. El problema más grave es que vos agarres COVID por estar en un lugar que no tenía que estar, porque si te lo agarrás trabajando te lo agarrás, pero si te lo agarrás por estar en una situación que no tendría que estar, es un problema. Pero acá hay otro problema que es la que interpretó la sociedad y yo mismo y todo. Que vos podés estar 14 días encerrado porque sos contacto estrecho. ¿Bien? Entonces, no vas a quedar encerrado solamente por el COVID, vas a quedar encerrado por el contacto estrecho. ¿Qué conlleva eso? Que si vos tenés que trabajar, no podés trabajar. Y esto no es que vos solamente es un problema para el que no tiene dinero y vive de la changa de todos los días. Esto es un problema para el que tiene responsabilidades. El que tiene responsabilidades laborales, el que tiene compromisos laborales, los asume y los quiere cumplir. Entonces, ¿qué te dice? A ver, yo iba al bar o iba a una peña, tenía una juntada, yo no voy más, porque tengo miedo de quedar como estrecho. Entonces, ¿eso qué llevó? A una situación en Guatimozín que la circulación es ínfima. Algunos parámetros para tener en cuenta. Hoy una estación de servicio, la YPF de Guatimozín, vendió 100 litros de nafta a la mañana, nada más. En los bares no hay nadie, por esto que te estaba diciendo, no hay circulación, la gente se está cuidando. Veremos hasta cuándo esto dure. Cuando esto veamos que no va porque la gente vuelve a ver una circulación muy grande o porque tengamos algún problema que puede ser también sanitario en el sentido que se nos complique con el tema de los médicos, con los enfermeros, le comunicaremos a la población de Guatimozín que tenemos que tener una determinada situación que vamos a volver a un asueto sanitario. Mientras tanto, no. ¿Por qué? Porque de esta manera, aquella persona que puede trabajar, sigue trabajando, que en el asueto no podía. Vamos a dar un ejemplo, decía Napoleón, que suele aclarar todo. Una persona, un albañil, un pintor, que trabaje con su barbijo, que trabaja al aire libre, si se quiere que trabaje adentro y que el dueño de ese hogar tenga la precaución, no hay posibilidad de contagio de COVID. Hay que ser claro, vamos a ser sinceros, esta situación es así. Aquel que tiene un kiosquito, por dar otro ejemplo, el que usa barbijo y que entra una persona con barbijo a comprar, compra y se va, no hay contagio de COVID. Entonces, ¿cuál sería la situación cuestionable? El transcurso de la persona que hace de su casa hasta el kiosco o al trabajo. Entonces, ¿a quién estaríamos perjudicando? A esa persona que no tendría riesgo de contagio. ¿Bien? Y si se quiere una situación injusta. Como esto, un montón de ejemplos. Entiendo. Entonces, Sí. vos me decís a mí, Luis Horacio, cualquier vecino, oiga, Muguerza, ¿usted no piensa cortar nunca más? Seguro, yo le puedo afirmar que no vayamos a cortar cuando creamos necesario. ¿Y usted, Muguerza, qué parámetro va a tomar? Cuando lo tengamos en su momento,
se lo vamos a comunicar por esto y esto, como siempre lo hicimos. Pero hoy nosotros no podemos salir a cortar una actividad que salimos de un asueto sanitario de 3 días, que no sabemos si ese asueto sanitario no lo vamos a tener que volver a usar más adelante, y mientras tanto lo único que hacemos hoy estaríamos arrastrando en vano, porque el asueto sanitario lo estaríamos aplicando en una localidad a donde la circulación es ínfima, mínima. Mientras que esto sea así, nosotros no vamos a hacer el asueto sanitario, ¿no? Creo que ha sido muy claro, José. Estaremos siguiendo, por supuesto, todo esto que ocurre en nuestros pueblos, vecinos y aquí en el nuestro. Esperemos que esto se corte en algún momento, que no haya más contagios. Aunque debo decir algo con respecto a todo esto de los aislados, de los contactos, la posibilidad de no ir a trabajar porque tenés que aislarte porque un vecino o alguien, un familiar tuvo contacto. Puede ser que aparezca en estos casos, no sé si la palabra, pero la mentira para no aislarse, José. Sí, seguro, seguro, nosotros hemos tenido casos, seguramente se nos han escapado casos, por eso es algo normal que pase, pero en realidad en Guatimozín hay que felicitarlo el comportamiento de los aislamientos, es decir, el comportamiento de la gente una vez que tuvo la mala suerte de tener COVID o que quedó como en contacto estrecho. Bien, eso hay que reconocérselo, hay que reconocerle a la gente de nuestro pueblo que ha interpretado, y esto es lo importante, acá vos tenés que interpretar que el problema no es solo COVID, sino por ser contacto estrecho. Soy reiterativo, ¿para qué? Para que sean responsables. Para que sean responsables. Esto se terminó, que yo voy con tal porque sé que no tiene. No, no se sabe y vas a caer por contacto estrecho. Entonces, si esa situación se da, el aislamiento se produce solo. No tenés que hacer un asueto, no tenés que volver de fase o lo que vos quieras, porque al final lo que estás logrando es que un montón de gente que necesita trabajar, uno porque necesita el dinero diariamente, el otro porque tiene compromiso, el otro porque tiene que sembrar, vos lo estás obstruyendo. Digo yo, en plena siembra, un gomero, ¿no es cierto? Ni hay que hablar un mecánico, un metalúrgico, hoy que esté cerrado es un problemón. Ahora yo te digo que se están cuidando porque saben que si no van a terminar en un asueto sanitario o en un contacto estrecho donde van a tener que cerrar tanto la gomería, el taller metalúrgico o el taller mecánico en plena siembra. Entonces, esto, según mi humilde punto de vista, que seguramente es carente de mucho conocimiento, no soy la persona ideal para decirlo, hay personas más preparadas, digo lo siguiente, hay que ir llevándolo, convivir, porque no veo un puesto de llegada todavía. Si no hay un puesto de llegada, no puedo determinar de tomar medidas apresuradas que posteriormente no la pueda aplicar cuando la gente esté agotada y no haya forma de aplicarla. Bien, entonces, Sí. hay que convivir con esta situación y así hay que ir para adelante. Tenemos que evitar, vivimos todos muy irritados, la sociedad está irritada, el intendente tiene que hacer oídos sordos, el intendente tiene que entenderlo, el intendente tiene que comprenderlo, el intendente tiene que ser la víctima de todas las situaciones antes que los médicos, antes que los que trabajan en la mesa epidemiológica, antes que los asistentes sociales, secretario de gobierno, tiene que estar el intendente. Es decir, acá si le va bien, lo va bien a todo, y si le va mal, muchacho, tranquilo, porque me voy a hacer cargo yo. José, Trabajen tranquilo. muchísimas gracias. Gracias como siempre por atendernos en estos momentos difíciles y esperemos que la próxima charla sea para hablar algo mejor, ¿eh? Esperemos que así sea, ¿no es cierto? Y una cosa importante que nosotros logramos, no quiero dejar de comentarte esto, logramos conseguir el ibuprofeno hipertónico, Bueno, ¿no? es importante. A ver, contame de esto, José. Claro, nosotros tenemos 3 tratamientos para usarlo, que es algo, ¿no es cierto?, nebulizador que se ha viralizado y se ha hecho muy popular en las redes sociales. Guatimozín lo tiene, y bueno, es un paso muy importante antes que un paciente llegue a la respiración mecánica, vulgarmente conocido como respiradores artificiales. Vos podés
darle tratamiento con esto, ¿no es cierto? ¿Lo han Que es una utilizado, herramienta José? importantísima en el caso que no podamos conseguir camas. ¿Lo han utilizado o aún no? No, gracias a Dios, no. Nosotros, Guatimosín, dentro de que estamos en la situación que venimos teniendo contagios parejos todos los días, en eso es una cuestión ideal dentro de una situación que alguno del otro lado dirá, este buen hombre, ¿qué le ve de ideal una pandemia? Es decir, todo lo malo tiene bueno, algo bueno, y es que nosotros venimos contagiando sin ningún problema y eso también hace una inmunización de lo que se llama del rebaño, ¿no? Así es. Que es lo ideal, porque si no, un día te llega y, bueno, llega. Esto no es que vos podés lograr que tu pueblo no entre. Claro. Es importante, ¿esto se consigue, este producto, José? ¿Es de fácil alcance? ¿Tiene un alto costo? Para aquellos otros municipios que quizás aún no lo han conseguido, ¿no? Sí, sí, obviamente nosotros hicimos una gestión y lo podemos conseguir y se puede conseguir aquel que le interese por privado, ¿no es cierto?, que se comunique conmigo, que bueno, le voy diciendo cuáles son las formas para por lo menos tratar de conseguirlo, algo que hoy es muy buscado. Nosotros empezamos antes que se haga tan popular así, el doctor Somoza cayó con eso, que hasta en ese momento la verdad que era una situación media rara, nosotros lo trajimos porque bueno, lo íbamos preparando, ¿no? Pero sí se consigue. Muchas gracias, José. Gracias por todo. Un saludo de Matías José Novi. Recién me mandó, te está mirando, colega. Amigo, Ahí te mando un saludo. amigo. ¿Se cortó? Bueno. Hola. Sí, sí. ¿Me escuchás, Un José? gran amigo, Ah, bueno, ahí compadre mío es. Así es. Bueno, José, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperemos que en el próximo contexto, ¿no es cierto?, podamos hablar de otra cosa, porque la verdad que hoy es imposible, porque esta realidad no te permite hablar de otra cosa. Es mentira, vos te levantás con esto y pensar organizarte en hacer otra cosa es imposible, porque esto, yo no sé, los pueblos de ese peor, no en Guatimosín, sino en todo, lo único que haces todo el día es estar arriba de esta situación que lo amerita, que es una pandemia que hoy la estamos viviendo y que seguramente esto va a cambiar y esto va a mejorar y hay que ser optimista en esto. Mientras tanto, toda la fuerza de la gente que trabaja en el municipio tiene que estar puesta en eso y, bueno, también encontrarle la gente mucho apoyo y el reconocimiento sobre todo para ellos que le están poniendo el pecho a esta situación con los doctores y con todo lo que conformamos el Poder Ejecutivo y de la salud de Guatimosín, ¿no? Ahí vemos a Máximo Rabán en el cartelito. Muchas gracias, Máximo, que hizo posible también la comunicación que salga de 10, ¿eh? Gracias. Claro, claro, pues yo soy muy limitado para estas cosas tecnológicas. Ya vamos a hablar de política también en otra oportunidad. Tan lindo que es. Mirá, te tendría un título para dejarte, pero no te lo voy a dejar de ¿No me lo eso. podés dejar el título y lo hablamos en la próxima charla? ¿Vos decís? Déjame el título. Eduardo Angelo decía antes de morirse que los terceros periodos en Córdoba son muy complicados. Le decía a Schiaretti por su realidad que había vivido en su momento, ¿no es cierto?, que él le recomendaba que no se presente. Bueno, tanto para Schiaretti o para mí, ¿no es cierto?, la verdad que si lo habríamos quedado en casa por lo menos no estaríamos renegando. Tenía razón Angelo en esa situación, ¿no? Gracias, José. Un abrazo. No, gracias a vos, ¿no es cierto? Yo estoy contento de estar en esta situación porque la verdad que menos mal que me pasa a mí esto y no a una persona que con todo el ímpetu, toda la gana, que no significa que lo vaya a hacer bien, entre en su primer periodo y te encontré con esto. Bueno, yo ya estoy más ido que venido, diría el criollo, por lo cual es ideal que pase esto una persona que ya esté terminando la posibilidad de ser intendente y sobre todo ya más retirado de la política que de otra cosa, ¿no? ¿Cuántas preguntas para la próxima? Gracias, José. Un abrazo. Ahí... Gracias a vos y un saludo a toda tu audiencia. Cuídense todos.